Ya. Bueno, estos son sonidos y vibraciones en las cuales le puedo personalizar las cosas, pueden ser personalizadas y ahí le puedo cambiar todas estas cosas. Buenas, sean bienvenidos de nuevo a un video más. Y es que pasa que el día de hoy, como ustedes ven, aquí estoy pues con un teléfono, más que nada del teléfono mío, de las cuales nunca le he hecho una review, pero pasa que es un teléfono de marca Xiaomi, que por cierto aquí mismo verán de qué es. Ahí está. Bueno, no sé si lo logran ver, pero ahorita mismo ustedes revisarán de qué teléfono hablo. Y es el Redmi 10A, en la cual veo que tiene su cargador que está aquí, que por cierto aquí lo van a ver ahora mismo. Y bueno, tal como lo ven, este es el cubito cargador del Xiaomi, en la cual, como ven aquí, pues bueno, aquí no sé si se logra detectar, a ver, ahí está, miren, se logra ver con claridad. Y su cable cargador claramente es este, en la cual, si se dan cuenta, no es un cable USB-C, ese tipo de cable la cual yo esperaba que fuera, pero bueno, de todos modos, aún así, pues me sigue sorprendiendo, ¿no? Que este cable, a pesar de que no sea USB-C, pues entonces tenga aún así, pues digamos que bastante tiempo en la carga rápida. De hecho, voy a ver cuánto tiene el teléfono. Y aquí posiblemente los muestre. A ver. Ya ven cuánto tiene, 48%. Entonces vamos a ir a ver, a cargarlo, a ver qué sucede. Aquí le estoy poniendo el teléfono y ahora mismo ven que les estoy cargando el teléfono, así que vamos a ver cuánto tiene. Tiene 40%, así que vamos a ver qué pasa ahorita mismo. Vamos a ver qué sucede. A ver, está mismo aquí en la pantalla. Y como ven, aquí tiene ahora sí ya 40% de la batería. Vamos a ver cuánto tiempo tarda para cargar, al menos un minuto, ¿no? ¿Será que haya cargado? No lo sé. Pero como aquí pueden ver, aquí ven demás aplicaciones como YouTube, la aplicación que uso para la edición de estos videos, X, Twitch, Word, WhatsApp. A ver, no sé si se logra ver a simple vista, ¿no? Pero así es como está. Y así está, miren. Así que vamos a ver. No, WhatsApp no. Ahí está, no, ese es equivocado. Pero ya ven cómo se ve. Se ve de manera oscura, en la cual ahí ven las suscripciones en las cuales estoy ahí. ¿Lo ven? Y bueno, aquí quieren ver cómo es YouTube, mis videos, mi canal. Pues vamos a ver. Como quieren ver, si quieren que les muestre, pues aquí les muestro algunos de los videos que traigo. Hasta el momento no ha cargado nada, sí el 40, pero vamos a ver qué tal. Y como ven, estoy repasando toda la lista de los videos que traigo desde ahora, ¿eh? Y ahí tenemos varios videos en los cuales quiero que los vayan a ver, ¿no? Porque algunos de esos videos no tienen tantas vistas que digamos. El más reciente resulta que sí, 543, el que subí el 17 de febrero, nada más tiene 21. El de la universidad ya está aumentando, ese sí ya está subiendo. Los de los recorridos de la Virgen tienen unos 149, otros 127. No haya, el de Jalapa 149, el de la Ciudad de México solo 48, miren. Miren. Esos videos los tengo que cambiar la miniatura, porque parece que la miniatura no es tan agradable que digamos, pero bueno. En Shorts tenemos todo esto. Vaya, miren, algunos Shorts sí son muy vistos, otros no. Y bueno, ¿quieren saber cuál es el primer Short? Ahí está. Este es. En la cual se los voy a mostrar un poquito para que lo vean.
No, ahí está. Hasta el momento, en esta guerra del COVID, vamos bien, trabajando los 665 días del año. Bueno, esa es una de las partes de YouTube que tenemos. Ahora les voy a mostrar cómo es en el modo del audio. En la configuración lo van a ver ahora mismo. Aquí, como ven, aquí en sobre el teléfono, resulta que aquí es donde aparece la información del teléfono, el nombre, el almacenamiento que tiene en total, almacenamiento 59.3 GB de 64, y ahí tiene la versión de Android y todo este tipo de temas. Que por cierto, aquí como ven, no solamente tengo la memoria interna, sino que tengo una memoria externa que la respalda. Como ven ahí, ¿cuánto tiene disponible? 125 GB de 250 GB. Vaya que es una memoria bastante grande, que todavía tiene mucho para poder tener archivos, ya sea documentos, PDF, videos, música, fotos y demás cosas. Ahora vamos a ir rápido por otra parte. Es esta de esta, ya saben cuál es. De esto también, pantalla de bloqueo. Miren, aquí tiene las dos formas, las cuales tiene el modo diurno, que es el modo normal, y el modo oscuro, la cual es el modo que tengo ahora. Que por cierto, mi modo está personalizado, que está desde las 6 hasta las 7. Miren. Sobre más opciones del modo oscuro está ajustar fondo de pantalla al modo oscuro, ajustar textos y fondos de manera automática. El nivel de brillo claramente se puede tener así hasta así. Ahora modo diurno, ajustar el brillo en condiciones de luz ambiental intensa, incluso cuando el brillo está en automático. Le bajamos. Disculpen, y miren, así es el modo automático. Disculpen, es que están llegando notificaciones del Instagram, pero así es como está pasando. El modo lectura es en la cual se puede ajustar ya sea así o así. Yo decidí realmente ponerle todo, porque así me puede facilitar más, para que así vean las cosas con más claridad. Y así es el modo lectura desactivado y activado. Que si quedas aquí no se notó, pero allá sí se logra notar más claramente. Pero ¿qué creen? Resulta que aquí tienen los esquemas de colores, en la cual solamente está activado cuando se desactiva el modo de lectura. Pero miren, así es como tiene esta cosa. Ahorita no le puedo mover porque resulta que tengo activado el modo de lectura. Modo pantalla completa. También ahí puede ir por esa parte y ahí puede poner todas esas aplicaciones en modo pantalla completa. De la pantalla, bueno, estos son sonidos y vibraciones en las cuales le puedo personalizar las cosas. Pueden ser personalizadas y ahí le puedo cambiar todas estas cosas. Ahora sobre sonido y vibración, bueno, aquí como saben, estas notificaciones y centro de control, discúlpenme, pero miren, esta versión de Xiaomi 10A ya tiene las dos opciones, en la cual esta es una versión muy diferente a la otra, porque esta se puede ir por una y otra parte, en la cual la versión nueva dice esto: deslizar hacia abajo en la barra de estado en la parte de izquierda para ver las notificaciones, y deslizar hacia abajo en la barra de estado en la parte derecha para abrir el centro de control. Mientras que en la antigua no es así, sino que dice desliza hacia abajo hacia la barra de estado para ver los interruptores y notificaciones. Por lo cual vean esto, así como está en la barra de notificaciones antigua. Pero la moderna es la normal, lo cual no, la normal no, esta es la nueva. La moderna es la nueva, la cual aquí ven todo esto. Del otro lado lo puedo cambiar así
que hasta no sé, llega a parecer como iPhone, pero no lo es una marca diferente llamada Xiaomi. Y ahí tiene más opciones como hogar inteligente, elementos que se muestran en la pantalla de bloqueo, barra de estado y demás. Ahorita como ven esto, aquí está, ahora sí. Bueno, aquí tenemos asistente de sonido, personalizar ajuste de sonido. También podemos poner otras cosas, en la cual ajustes adicionales como efectos de sonido. Bueno, los ajustes adicionales tiene otras cosas, cuáles se están viendo ahora mismo. Ahora, sobre efectos de sonido. Bueno, esto no puede ser abierto así nada más. Solamente estas cosas se pueden observar. Y aquí pues dice que no tiene auriculares, lo cual ahorita vamos a poner ahora mismo. Así es como estaba grabando el teléfono en esa parte. Y bueno, como ustedes saben, como dice, no puedo activar esa parte de efectos de sonido sin auriculares. Lo voy a activar ahora mismo, pero ahora claramente con unos auriculares que tengo por aquí que claramente se me están trabando, pero ya está destrabado. Así que vamos a ver ahora mismo cómo es ya con los auriculares y qué se puede hacer. Como ven ahí, pues ahí se ve ya todo, como los efectos de sonido ya están activados, en la cual el ecualizador está activado ahora sí. Lo vamos a abrir y miren, así es como yo lo traigo de esa manera. Como ven, en la primera tiene 65 Hz, en la segunda 160, en la tercera 400, la cuarta tiene 1000K, la quinta tiene 2500 kHz, la sexta tiene 6000 kHz y la séptima tiene 14000. Así como lo están viendo, ¿no? La cual se puede ser personalizada o teniendo estos tipos de preajustes, como lo está mencionando aquí, ¿no? Entonces salimos y también se puede seleccionar por este tipo de cosas, en la cual tenemos estos tipos de auriculares, en las cuales dan sonidos o más que nada calidad de audio muy distinta, en la cual de las dos que recomiendo son esta o esta, debido a que estas suenan mucho más fluido y con una calidad más elevada. Esta también, pero no suele tener tanta retumbación como yo lo pido. Y pues bueno, esas son de las cosas que ahí vemos, ¿no? Y por cierto, hablando de la cámara, eso ya saben de qué es. Esto ya lo había mostrado en otro video cuando hice la reseña del Oppo A57, el teléfono con el que estoy grabando. Y bueno, parece que ya se grabó, ya está cargando a 44. Muy bien, así que veamos cómo es esta cámara, vean cómo es esta en el modo video, miren. Lo ven, ¿verdad? En el modo Pro pues se ve un poco diferente. Ahí lo ven, en el modo retrato y sabrán todo. Y ahí se ve todo pero sin nada. Aquí, como ven ahí estoy yo con el teléfono grabando. Y aquí está la cámara del modo retrato. Claramente la calidad se ve muy diferente, ¿no? En como estoy viéndolo realmente que de la cámara del teléfono. Pero así es como se ve. Así que voy a ver la foto. Y pues bueno, ahí véanla. Ahorita mismo será esta foto enviada y será añadida junto a este video. Y bueno, aquí está la foto que tanto esperaban ver en este video. Y así fue como quedó de esta Xiaomi 10A. Seguimos. Y bueno, siguiendo, ya tenemos el modo nocturno. Ay, mira, tiene el video corto, O sea, puede ya grabar shorts desde ahora mismo para así ya no estar apurándose y poner un video y tenerlo que abrirlo y cortarlo, Vaya que herramienta, es una buena herramienta para los shorts de hoy en día, que se ha estado vuelto muy populares. Aquí tienen, ya saben, el modo de time-lapse, tiempo, lapso de tiempo, y aquí tienen más, en la cual se puede editar sobre otras más opciones que traen. Pero parece que todas las opciones de la versión digamos de la cámara trasera. Ahora de la frontal, ¿qué cosas tiene? Tiene Pro, no tiene Pro, solamente tiene
video, foto, retrato, nocturno, solamente para el modo normal, no para el frontal. El video corto sí, timelapse tampoco, pero bueno, son cosas que tiene. Ahora, ¿quieren ver cómo es la cámara en sí? Pues ahorita les bueno, como ven, ahí se quedó trabado el video, teléfono más bien. Parece que no le puedo mover nada, así que vamos a ver cómo le quitamos esta cosa. Ya funcionó, fue rápido y bueno. Aquí vamos a grabar con el video, a ver cómo graba. Bueno, como ustedes ven ahí en la cámara, si se dan cuenta, la capacidad límite de la cámara es solamente de 1080. O sea, no puede grabar después de 1080 hasta 4K, ya es imposible grabar esa cantidad. Pero si quieren verla, se los muestro ahí mismo, para que ustedes sepan que yo no les ando mintiendo. Miren, en video corto, tal parece que no es el caso, porque aquí solamente graba a 720 cuadros. O sea, más que nada se graba solamente a 720 FPS, y creo que en el modo normal de 30 cuadros por segundo, así como lo están viendo. Y pues bueno, así como está, ¿no? Ahora, si quieren ver en el modo video, aquí ya se ve de una manera distinta. Quizás no lo ven, pero aquí mismo, aquí me puede dar dos opciones. Ya sea puedo grabar en 1700, en 1800, perdón, se puede grabar ya sea desde 720 o 1080. O sea, la calidad depende, pero eso sí, solamente graba solamente en 30 cuadros por segundo. O sea, no tiene la opción de grabar por 60 cuadros por segundo, no la tiene, no está disponible. Pero no solamente es eso, sino que también por la cámara delantera, o sea, tampoco se puede grabar de esa manera. Miren, así está también. Lo mismo con la cámara delantera, y bueno, como ven, ahí está, ahí pueden ver perfectamente bien, o quizás no se percaten, pero solamente pueden grabar por esa calidad. A ver, no se ve bien, pero ahorita se los muestro del otro lado para que vean que no les miento. Ahorita les muestro una foto de ese teléfono, ya sea en el modo retrato y modo normal de la cámara del frontal, la cámara frontal. De la cámara trasera también se les ha mostrado para que ustedes sepan a ver qué tan buena cámara tiene. En video también tiene buena calidad, pero a veces cuando es de noche se suele ver un poco borroso. Y más que nada es que lo malo es que sí, este teléfono sí tiene linterna en la parte delantera, claramente, vean así, ¿lo ven? Pero tal parece que el problema es que claramente en los videos, cuando quiero grabar de una manera frontal, no tiene la opción de linterna, algo que en otros teléfonos que no suelen hacer así, tiene que ser pantalla completa como esta, puede tener, digamos, la posibilidad de que sí tengan la posibilidad de tener otra linterna, pero una cámara frontal, cosa que es algo que sí me duele, y quizás eso es un poco decepcionante para mí, pero bueno, es algo que ya posiblemente suele pasar. De lo que contienen sus cajas, claramente contiene una cosa que es para abrir más que nada la tarjeta SIM y así poderla insertar. Lo mismo también ahí, porque ahí también se puede insertar tarjeta, una tarjeta micro SD, para que puedas así poner tus archivos en la tarjeta en caso de que tu almacenamiento interno se acumule y no puedas guardar más archivos. Ahora, sobre este teléfono, la verdad que sí tiene muchas cosas bonitas. Su botoncito, su otro botoncito, pero de volumen. Ahora, si se dan cuenta, así es el teléfono, sin la funda. Y claramente ya vieron que tiene ahí, ¿no? Esa es una huella digital en la cual la voy a insertar. No funciona. No parece que está teniendo problemas, pero a ver, vamos a ver.
No, parece que está teniendo problemas. Pero quiero que vean cómo es con mi rostro. Así que ahorita lo vemos. Cómo se está activando. Ahí está mi teléfono. No detecta mi rostro, pero a ver qué tal. Vamos a ver. No, está teniendo problemas, pero ahí está, logró abrirlo, pero sí que tardó un poco. Y bueno, ahí está. De por sí este teléfono no lo compré en Amazon, pero aquí quiero ver el precio de esto para despedirnos ya. Miren, ahí está. La forma en la que se puede grabar es desde 720 cuadros, o sea 30 cuadros por segundo, modo 720, o hasta 1080, que es lo máximo que se puede grabar. Como ustedes saben, en ajustes podemos ir y a ver, personalizar opciones de los botones de la cámara, personalizar, conservar ajustes, antibandas y demás cosas, en la cual se puede guardar desde la tarjeta SD. Lo mismo pasa del otro lado, y miren, tal parece que sigue siendo igual. Y bueno, como ustedes saben, ahora en las fotos, ¿cómo es lo que graba? Puede grabarse en modo HDR, activado, desactivado y demás cosas. Está desactivado porque no le quise poner. Bueno, pues ahí vamos a ver. Y ahí tiene varias opciones en las cuales se puede tomar la foto. O sea, puede ser desde 1.1, 3.4, 916 o Full HD. En la cámara frontal. Ahora en la cámara trasera parece que también es lo mismo. Miren que no, tiene más ahí, más efectos y demás cosas. Vaya que también tiene, pero las mismas funciones, y tiene esa cosa de efecto dorama, el cual le ponemos así. Está chico, 916, calidad ya más elevada. Ahora lo mismo, vamos a ver, ahí está. Listo, ya está el problema resuelto. Y así es como se ve. Miren qué triste. Miren, me llegó una notificación. Bueno, es porque ya tengo otras cosas que hacer, pero bueno, así es como se ve. Igual, el costo de este teléfono puede llegar. Miren, este teléfono celular es idéntico a este, pero no es el mismo, claramente no. Bueno, aquí como ven, este es el costo del teléfono en Amazon. 2.299. El de azul cielo está más barato. Es el mismo teléfono que tengo aquí en mis manos. Suele costar 1.676. A ver, vamos a ver. Están cambiándolo. Ok, no trae las imágenes en sí, pero sí es el mismo teléfono. En la cual ahí está la huella digital. Y tiene todas esas cosas. Miren, se ve bastante lindo. Algo que me percaté es que el cargador de ese teléfono es muy diferente a este. ¿No será que sea un cargador de otra línea? ¿No será que sea un cargador europeo o algo así? Es un teléfono un poco caro, pero que tiene buena calidad de teléfono, porque pueden tomar fotos muy excelentes en el modo retrato y también fotos excelentes en el modo de la cámara trasera. Pero como ustedes vieron, mi cargador, a ver. Sí, cierto, espérenme, aquí está. Bueno, este es el cargador que yo traigo. Este es así. Es un cargador normal, común. Miren, así es la entrada. Con entrada USB y carga con USB mini, no con USB-C. Pero de todos modos, aún así la carga sí sigue siendo rápida. Y bueno, aquí tenemos su funda de este teléfono. Por si querían saber sobre esto, esta funda ha hecho que mi teléfono
logra aguantar caídas, porque se ha caído 2 veces y sigue intacto, de verdad que sigue intacto este teléfono. No tiene nada de problemas aún, Claro que cuando lo suele encender sí suele tener problemas de que no quiere agarrar de una manera correcta, pero bueno, es normal porque estaba descansando mucho tiempo y pues claramente tenía que volver a ser prendido en la mañana. Y bueno, ya eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido de su agrado. Comentan, compartan para que este video logre llegar a más personas. Recuerden que yo soy Maxi y nosotros nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.